En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipe y preguntaba a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y le mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los senadores, sumos sacerdotes y letrados, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: Aparte de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Este texto, queridos hermanos, nos relata este momento en que Jesucristo instituye, consagra a Pedro como el pontífice, el vicario, su vicario, la piedra sobre la cual ha de edificar su iglesia, que va a ser un fundamento que le va a representar a él visiblemente, porque Cristo es la piedra angular, pero quien va a tener que constituir ese puente entre Cristo, que es la cabeza, y la iglesia, que es su cuerpo, es precisamente Pedro, cuya fuerza, cuya sabiduría, cuya eficacia, autoridad, no proviene de las fuerzas y las capacidades humanas, temporales, de la sabiduría adquirida, ni de los ejercicios y las prácticas que por el hábito de las virtudes no vaya a tener Pedro o cualquiera de los papas, sino que proviene de Dios, proviene de la acción del Espíritu Santo, de la asistencia especial que tiene el Espíritu Santo sobre él. Y queda esto revelado en este pasaje en el que es precisamente Simón, el hijo de Jonás, el que por la acción que realiza en él el Padre, dándole esta inspiración, esta luz del Espíritu Santo en su mente, en su corazón, llega a profesar y a decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Ante esta pregunta tan importante que hace el Señor: ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente quién es Cristo? Y que hay muchos tipos de respuestas, pero la respuesta principal es la que da Pedro, y es la acertada, que para poder comprender, abrazar, entender y seguir a Cristo, tiene que concederlo Dios, tiene que concederlo el Espíritu Santo. No es ni por la adquisición de un conocimiento racional, ni es por las investigaciones humanas y científicas que se puedan hacer, no es por el convencimiento al que se pueda llegar, por la fuerza que se pueda ejercer sobre alguien, no, es porque lo concede el Espíritu de Dios. Aquí queda claro que es precisamente esto lo que le da la veracidad y la certeza a Pedro. La luz de lo alto no viene por la carne, no es ni por la tradición judaica, no es por conocimiento adquirido, no es porque esa fuerza y esas habilidades de Pedro, ese liderazgo se hubiera concedido, no es por la experiencia de Pedro, ni por aquella formación que haya recibido en la sinagoga, es porque viene de lo alto. Él puede y podrá entender las escrituras, podrá comprender los evangelios, podrá actuar conforme al querer de Cristo, porque viene del Espíritu Santo. Y en la medida que sea este Espíritu Santo el que actúa en Pedro, entonces Pedro va a juzgar con certeza y va a actuar con eficacia. Lejos de este Espíritu Santo, pues va a juzgar con error y actuar
con desequilibrio y probablemente con vaguedad. Así actuó Pedro en otro momento. Actuó con vaguedad, con cobardía, cuando tuvo que liberarse él de sus miedos, liberarse de sus temores, ¿no? Cayó ante el peligro de la muerte negando a Cristo. Y también en otra oportunidad, a pocos segundos de haber profesado a Jesús diciéndole: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, reconociendo Cristo en esa afirmación la acción del Padre, la voz del Espíritu Santo, pues poquito después, cuando Jesucristo anuncia que va a morir, que va a ser entregado, pues Él le dice: Pedro, eso nunca te va a pasar, y ahí no es el Espíritu Santo el que actúa, sino que es el maligno. Aparte de mí, Satanás, porque lo que has dicho no proviene del Padre. Hablas y juzgas como los hombres y no como Dios. ¿Cómo puede ser? De pronto actúa inspirado por Dios y luego inspirado por el maligno. Así también defiende a Cristo en el huerto de los olivos y después corre cobarde y se esconde y trata de liberarse, frenado por sus miedos, ¿no? Niega a Cristo, no le sigue, no le defiende. Es que aún no ha recibido el Espíritu de Dios, no viene a habitar dentro del Espíritu de Dios. Dentro de Pedro el Espíritu de Dios lo movió ocasionalmente, pero recibirá este Espíritu en Pentecostés y lo va a transformar y lo va a cambiar, y luego será este Espíritu Santo el que va a llevar a Pedro a afirmar, a creer y a juzgar conforme al querer de Dios, no conforme a su juicio, no conforme a su propio querer, no conforme a su propia debilidad. Esto es lo que tenemos que nosotros reconocer en el Papa. Cuando el Papa dice algo, actúa, enseña, es el Espíritu Santo que actúa en él. Ya no son sus conjeturas, sus juicios, ni sus cálculos, ni lo que diga la mayoría o la minoría, ni lo que conviene o lo que no conviene, ni lo que las presiones vayan a ejercer sobre él, ni el contexto histórico, no. Es el Espíritu Santo. Cuando es en fe, en moral y en disciplina, es el Espíritu Santo. Y es el Señor en definitiva. Ahí está la grandeza de la Iglesia. La grandeza de la Iglesia es que en la fragilidad de los humanos que la forman, actúa el Espíritu de Dios. Hay elementos, por supuesto, en los que no actúa el Espíritu de Dios, pero eso es porque son espíritus frágiles y porque se privan, se distancian del Espíritu Santo, se distancian de Pedro, se distancian de la vida de la gracia, se distancian del imperio del amor del Señor. Son ellos en particular, pero cuando la Iglesia actúa como una, conducida por el Papa, conducida por el Pedro, el vicario de Cristo hoy, pues es el Espíritu Santo que comienza a actuar. Y por eso que la Iglesia, a pesar de que pueden aparecer ante el mundo los elementos negativos donde ha triunfado la carnalidad, la mundanidad, el pecado, pues sin embargo, a pesar de ello, esa Iglesia sigue actuando por sobre todo, por sobre ello, el Espíritu de Dios generando santos, generando la gracia, generando el reino del amor, de la paz y de la justicia. Pues no van a prevalecer aquellos que se hacen instrumentos del mal, prevalecerá aquellos que son dóciles a la acción del Padre, a la acción del Espíritu Santo, como venció y prevaleció en Pedro. No fue su cobardía, no fue su ímpetu, ni tampoco su carácter fuerte, no fue su limitación, no fue su fragilidad, fue el Espíritu de Dios, el que lo llevó a morir en la cruz. Es ese Espíritu el que debe darnos a nosotros el discernimiento y la fidelidad al querer de Dios para que seamos constantes y alcancemos la eterna bienaventuranza, el martirio si el Señor lo quiere, la inmolación por Cristo y por la salvación de nuestros hermanos.